Buenos días, es un gusto estar aquí presente con ustedes. De verdad, es un gran honor y agradezco muchísimo la invitación que me hizo llegar la Defensoría del Pueblo desde Tolima. Colombia es un país donde tengo muchos amigos y de verdad es un honor, un privilegio, un placer estar aquí con ustedes. Les envío un saludo muy caluroso, muy afectuoso desde Costa Rica, donde resido. Eh, y voy a empezar con una breve presentación del Instituto Internacional para la Libertad Religiosa que tengo el honor de dirigir. Es el tanque de pensamiento más antiguo dedicado al estudio de la libertad religiosa. Fue fundado en el año 2005, ya hace 20 años. Hace poco celebramos las primeras 2 décadas de la institución. Fue fundada por el doctor Thomas Schirmacher y el doctor Christoph Sauer, eh, quienes fueron los primeros directores del instituto. Y en el año 2021 fui llamado para reemplazarlos en la dirección del instituto. La misión global del instituto es la investigación académica, el monitoreo y la defensa de la libertad religiosa. Y si creemos en algo, es en libertad religiosa para todos. No es una organización política, no es una organización partidaria y tampoco es una organización religiosa, aunque obviamente tenemos como misión de promover la libertad religiosa, pero para todas las comunidades de fe. Eh, Tenemos presencia en varios continentes y tenemos varios proyectos estrella. Publicamos 2 veces al año una revista, el International Journal for Religious Freedom. Publicamos libros, informes y tenemos dos proyectos importantes de recolección de datos: el Violent Incidents Database, la base de datos de incidentes violentos, y el Global Religious Freedom Index, el índice global de libertad religiosa. Eh, bueno, y en cuanto a su servidor, mi nombre es Denis Petri. Soy ciudadano de 3 países: México, Países Bajos y Costa Rica. Tengo una maestría en política comparada del Instituto de Estudios Políticos de París, con especialidad en política latinoamericana, y un doctorado de la Universidad Libre de Ámsterdam en filosofía eh, política. Y bueno, eh, mucho del trabajo que he hecho como investigador ha sido justamente en eh, la, el análisis y el desarrollo de metodologías para la medición de la libertad religiosa, o medición de violaciones de la libertad religiosa. Y de ahí también la importancia de este foro, ¿verdad? Entender la libertad religiosa no solo a nivel jurídico, sino también a nivel empírico y territorial. Entonces, como todos saben, ¿verdad? La libertad religiosa es un derecho global, ¿verdad? Un derecho que tiene un reconocimiento muy importante en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 18, también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 12 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces tiene realmente una protección normativa internacional y regional o interamericana muy fuerte, que además, gracias a la ratificación legislativa, también lo convierte en un derecho aplicable en todos los países que ratificaron estos tratados internacionales. Y esto obviamente incluye Colombia, y no solamente Colombia a nivel nacional, pero también todas sus corporaciones subnacionales, pues también aplica el mismo marco normativo. Y a esto se suma, obviamente, el marco constitucional que también protege la libertad religiosa.
Eh, Obviamente, siempre hay una diferencia, un desfase entre lo que dice el texto legal, ¿verdad? El derecho internacional o el texto constitucional y la realidad en el terreno, en el campo, ¿verdad? Entonces, formalmente, la libertad religiosa es un derecho universal, pero obviamente su garantía varía enormemente según el contexto, según los actores involucrados y según los niveles territoriales. Ahí es muy importante que los funcionarios públicos entiendan el alcance de la libertad religiosa, que a veces tienen una visión demasiado estrecha de lo que es la libertad religiosa. Y también hay actores, incluyendo actores no estatales, actores eh, privados, eh, que pueden ser otros grupos religiosos, pueden ser también grupos al margen de la ley, pueden ser diferentes tipos de organizaciones de la sociedad civil que no entienden o no comparten esa visión de eh, eh, universal de la libertad religiosa y esa visión amplia que se tiene que tener de la libertad religiosa. Y por eso es que necesitamos medirla correctamente para poder garantizarla, ¿verdad? Y en eso realmente quiero insistir el día de hoy. Y obviamente la Defensoría de los Habitantes tiene ese papel también, ¿verdad? De documentar violaciones de derechos humanos, incluyendo al derecho a la libertad religiosa, eh, y solo así podemos garantizar, ¿no? eh, la libertad religiosa en su sentido más amplio. Entonces, algo que es importante también entender y reconocer es que la medición de la libertad religiosa eh, es un interés académico y un objeto de estudio académico y un interés político relativamente reciente. Ya le decía que el instituto que tengo el honor de dirigir fue el primer tanque de pensamiento que se constituyó para promover la libertad religiosa en el mundo, eh, pero y fue fundado hace 20 años en un momento que no se conocía muy bien cuáles eran las diferentes manifestaciones de las violaciones de ese derecho. Habían reportes cualitativos personas religiosas que sufrían persecución en la antigua Unión Soviética. Habían reportes de persecución en el mundo islámico. Habían reportes, pero no había un esfuerzo, existía un esfuerzo consolidado, integrado, que permitiera la medición adecuada de la libertad religiosa. Eh, y entonces ahí empiezan a aparecer las primeras herramientas, los primeros instrumentos para medir la libertad religiosa. Eh, Realmente hace unos 20 años. Y de hecho el instituto que dirijo fue fundado como respuesta a la falta de información académica sobre libertad religiosa. Y entonces empiezan a surgir herramientas que en su inicio eran muy rudimentarias, eran muy básicas, muy sencillas, eh, pero que contribuyeron a poner el tema en la agenda política y luego académica. ¿Ah? Y eso fue muy importante, ¿no? Porque lo que no se mide, lo que no se observa, no existe, ¿no? Por eso, de ahí la importancia de la documentación. Eh, y las herramientas que se han ido desarrollando se han vuelto cada vez más sofisticadas. Y actualmente tenemos una gran gama de instrumentos que realmente tienen un nivel de detalle, de especificidad mucho mayor al que tenía, y esto ayuda muchísimo a entender manifestaciones de violación de la libertad religiosa. Eh, Ciertamente se pueden mejorar, se pueden criticar, pero es válido y importante reconocer que lo que tenemos hoy es mucho mejor
de lo que teníamos hace 20 años. Entonces, hay cuatro tipos de instrumentos generales que se manejan actualmente. Las fuentes narrativas codificadas, es decir, son fuentes que desarrollan índices a partir de la codificación de fuentes públicas, información pública, ¿verdad? Entonces, pueden ser reportes de organismos internacionales o nacionales, pueden ser eh, información publicada en periódicos, pueden ser otro tipo de informes académicos que son codificados. Los principales en esa categoría son los índices del Pew Research Center y el proyecto de Religión y Estado de la Universidad de Bar-Ilan en Israel. Bueno, esa es la primera categoría de métricas globales. La segunda categoría son aquellos índices que son basados en las opiniones y los criterios de expertos. Los expertos llenan un cuestionario y con base en este cuestionario eh, le dan puntos, ¿verdad? A los diferentes países y así también se va formando un índice. El principal ejemplo en esa categoría es la lista mundial de persecución que publica anualmente una organización que se llama Open Doors o Puertas Abiertas, eh, que se enfoca específicamente en cristianos católicos, evangélicos, ortodoxos, ¿ah? Los cristianos, y se basa en opiniones de expertos. Luego, también hay encuestas de percepción, ¿verdad? Encuestas sobre cómo, aplicadas a la ciudadanía, a la población en general, de cómo ellos experimentan eh, la persecución religiosa. Y luego están las bases de datos de eventos en tiempo real. Y ahí está el VID, ¿verdad? El Violent Incident Database que ya mencioné, que desarrollamos en el instituto en asocio con el Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina. Que realmente lo que hace es monitorear noticias, fuentes públicas de información y los incluye en una base de datos y contabiliza incidentes categorizados por tipo de incidente, por la religión de la víctima, por las características de los perpetradores, etcétera, etcétera. Y esto se convierte en una herramienta muy importante para la incidencia política, ¿verdad? Y creo que en ese sentido el trabajo nuestro es muy cercano al trabajo de la Defensoría de los Habitantes. De hecho, eh, nosotros utilizamos a informes de instituciones equivalentes como fuentes para nuestra base de datos. Cada una de esas herramientas tiene limitaciones, ¿ah? Tiene debilidades, pero todos en conjunto contribuyen a visibilizar, ¿verdad? El grado de protección de la libertad religiosa, que obviamente es muy, muy importante. La mayoría de estas métricas tienen como limitante, voy a mencionar esto sí, porque es relevante para la conferencia de hoy, tienen como limitante de que no captan, son macro índices, ¿verdad? Que básicamente son promedios agregados macro, agregados a nivel nacional, y no captan diferencias locales, ¿verdad? No captan esa variación subnacional que puede ser muy, muy importante. Como obviamente el tema de hoy es justamente se enfoca en lo territorial, ahí hay un aspecto que definitivamente se puede mejorar. Y también no captan todas las dinámicas sociales, en particular son mejores para captar restricciones de la libertad religiosa por actores estatales que por actores no estatales. Entonces, ahí hay ciertas debilidades que en realidad con el Violent Incident Database, el VID, sí estamos tratando de solventar. También existen algunos desafíos y vacíos, ¿verdad? En la garantía global de la libertad religiosa. Eh, que inclusive pueden tener relación con vacíos o limitaciones en las métricas de la libertad religiosa. En primer lugar, hay mucha ambigüedad conceptual
porque los términos persecución, restricción, violación, se usan de forma muy diversa y se refieren a cosas bien específicas. Eh, bueno, no tengo el tiempo para detallar todos esos aspectos hoy, eh, pero, y también hay como una ideologización del concepto de libertad religiosa para promover ciertas agendas electorales o cosas de ese tipo. Y eso es problemático también, porque necesitamos buscar realmente un abordaje objetivo de la libertad religiosa y no instrumentalizarlo para fines electorales y políticos. Bueno, otra limitación de las métricas es la baja sensibilidad subnacional. Ya lo mencioné, la mayoría de los índices no muestran variaciones internas, de ahí la importancia de este evento también para justamente enfocarnos en el aspecto eh, subnacional o territorial. Hay también, especialmente en países autoritarios, hay subregistro, ¿verdad? Es muy difícil encontrar información, hacer investigación en países autoritarios. Entonces, lo que se documenta casi siempre es solamente la punta del iceberg, ¿eh? Solo una parte de toda la información. También vemos que predomina un poco el enfoque negativo, ¿verdad? Se miden violaciones, pero no se mide la presencia positiva de la libertad religiosa. Y entonces no se reconoce lo suficiente a los países donde mejora la tolerancia o el pluralismo. Y además, y esto de nuevo es importante para la conferencia de hoy, existe cierta desconexión con las políticas públicas. Los datos existen, ¿verdad? Se hacen mediciones, etcétera, pero no siempre guían, no siempre orientan, no siempre inspiran las decisiones. Bueno, eh, entonces lo que me gustaría dejarles como mensaje final, como cierre de mi intervención, y de nuevo agradezco mucho la invitación y espero en algún momento tener la oportunidad de acompañarlos en persona. Eh, la libertad religiosa no puede garantizarse si no se comprende ni se mide adecuadamente. ¿Ah? Y entonces hay que reconocer que es un derecho muy amplio que puede verse limitado por toda una serie de dimensiones y hay que entenderlas para poder medirla y entonces llegar a ese entendimiento adecuado, correcto, de la libertad religiosa. Los avances metodológicos globales en las métricas de medición de la violación de la libertad religiosa, pienso yo firmemente que son parte de la garantía del derecho. Entonces tenemos que seguir manteniendo ese esfuerzo y por eso también saludo la labor de la Defensoría de los Habitantes de Tolima eh, en ese sentido. Es muy importante medir, porque lo que no se mide no existe. Y si no existe, las autoridades no se pueden responsabilizar, ¿no? Pienso también que la cooperación entre instituciones nacionales y también instituciones locales, eh, como la Defensoría de los Habitantes de Tolima y centros de investigación internacionales como el IRF, es absolutamente esencial para traducir datos en políticas públicas. Porque obviamente una cosa es documentar, es ayuda a visibilizar, generar conciencia, eso es importante, es esencial, pero no es suficiente, hay que ir más allá. Hay que llegar a hacer esa traducción hacia respuestas en políticas públicas. Protección de minorías religiosas, protección de grupos religiosos vulnerables, protección de dimensiones menos conocidas de la libertad religiosa. Entonces, bueno, con esto cierro, me despido, les agradezco el espacio eh, y, y pues en algo estamos de acuerdo, en la importancia de la dignidad humana, la importancia del pluralismo y eso es lo que nos une el día de hoy. Les deseo una jornada muy productiva, una conferencia muy inspirada y les mando un fuerte abrazo desde Costa Rica y desde el Instituto Internacional para la Libertad Religiosa. Hasta luego.